¿Qué tal? Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y le tendremos la información más destacada registrada a lo largo de la semana en las distintas instancias que conforman el Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La Corte invalidó disposiciones de la capital del país que impedían a personas con discapacidad visual, auditiva y de lengua acceder al testamento público por medios digitales. Lanzan convocatoria para que el Pleno defina ternas para designar a 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Constitucional disposición de Jalisco que sanciona con prisión el delito de abandono de familia. La segunda sala ordenó al Congreso de la Unión expedir la Ley de Medios Alternativos de Solución de Controversias. Esta semana, el Pleno de la Corte resolvió asuntos relacionados con los marcos jurídicos de Jalisco, Baja California y la capital del país, entre otros temas. Esta semana, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales disposiciones del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco que regulaban actuaciones judiciales, audiencias, diligencias y definiciones del juicio civil en línea a nivel local. Las disposiciones impugnadas son inconstitucionales porque vulneran el régimen transitorio de la reforma constitucional al artículo 73, fracción 30, que trasladó al Congreso de la Unión la competencia para regular la materia procesal, civil y familiar. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, el Pleno invalidó diversas disposiciones de la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes de Baja California. Esto porque el Congreso local rebasó facultades exclusivas del Congreso de la Unión. Declaró inválidas porciones normativas que establecían obligaciones de personas migrantes y sus familias, así como los artículos que condicionaban a las personas extranjeras a tener cierto estatus migratorio para ejercer su derecho a la preservación de la unidad familiar, así como restricciones al derecho al trabajo de personas migrantes. El Pleno también determinó la inconstitucionalidad del artículo que regulaba un registro estatal de migrantes. El martes, el Pleno declaró inválidas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que excluían a personas con discapacidad visual, auditiva y de lenguaje de la posibilidad de acceder al testamento público abierto por medios electrónicos. Durante el proceso legislativo que da origen a este decreto impugnado, no se realizó ninguna consulta a las personas con discapacidad visual, auditivo, de lenguaje de manera previa a su emisión, lo cual da lugar a proponer esta invalidez de los artículos 1520 bis y 1520 ter del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Al resolver otra acción, la Corte determinó válidas las modificaciones a la Constitución de Tamaulipas sobre el procedimiento para el nombramiento y remoción de las personas titulares de la Fiscalía General y de las Fiscalías Especializadas. Las normas reformadas conservan la facultad del gobernador de remover al fiscal general y a los especializados, pero ahora no surte sus efectos inmediatos y está condicionado a la aprobación de las 2/3 partes de los miembros del Congreso. El jueves determinó que quedaron sin materia 3 declaratorias generales de inconstitucionalidad. Quedaron sin materia porque las normas de las que se solicitaba la declaratoria fueron reformadas o ya no forman parte del sistema jurídico mexicano. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte también publicó en el Diario Oficial el acuerdo para definir 2 ternas que enviará al Senado para designar a una magistrada y a un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, quienes desempeñarán el cargo a partir del 1 de noviembre de 2023. Quienes cumplan con los requisitos de ley podrán registrar su solicitud a partir del lunes 21 y hasta el viernes 25 de agosto en el buzón judicial del Alto Tribunal o mediante el uso de la FIREL o e-firma en el módulo de promociones del sistema electrónico del Alto Tribunal. Una vez definida la lista de aspirantes, el Pleno seleccionará a 12, 6 mujeres y 6 hombres, quienes comparecerán ante el Pleno para definir a las 2 ternas, una de mujeres y una de hombres, que serán enviadas al Senado de la República. Y esta semana las salas de la Corte resolvieron asuntos en materia de amparo, alimentos y una omisión legislativa.
Esta semana, la segunda sala de la Corte ordenó al Congreso de la Unión expedir a la brevedad la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con excepción de la materia penal. Al resolver un amparo en revisión, la sala consideró que el legislativo se excedió del plazo fijado de 180 días naturales previsto en el artículo 2º transitorio del decreto de reformas constitucionales en la materia. La ley general incluye los temas de mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante, así como registros civiles. La primera sala determinó que en los juicios de amparo promovidos por personas extranjeras que no radiquen en el país, las y los juzgadores de amparo deben considerar esa situación para pronunciarse sobre la admisión de la demanda sin firma autógrafa o electrónica. Consideró que la interpretación de las causas de improcedencia del juicio de amparo debe realizarse en la forma más favorable para el justiciable y de la manera menos restrictiva al derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. La sala también determinó que es constitucional el artículo 183 del Código Penal de Jalisco, que sanciona con pena de prisión el delito de abandono de familia por incumplimiento del pago de alimentos. Esto porque persigue diversos fines válidos, además de respetar los principios de mínima intervención, por lo que es proporcional en relación con los bienes jurídicos protegidos que son la subsistencia, bienestar y futuro del acreedor alimentario. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En la segunda sala de la Corte determinó que el juez que debe conocer del juicio de amparo indirecto, en el que se reclama la omisión de la Junta Laboral de dictar el laudo en el juicio respectivo, es aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta que ha omitido emitir la resolución correspondiente. Agregó que no emitir el fallo respectivo constituye una paralización del procedimiento laboral que afecta a la esfera jurídica del particular, ya que se difiere la resolución del juicio afectando el principio de justicia pronta y expedita. Dicha omisión tiene una ejecución material que incide de manera negativa en los derechos subjetivos de la persona, que no cesará hasta que no se dicte el fallo que ponga fin al juicio. En materia de transparencia, uno de los temas más solicitados a la Corte son las sentencias que permitieron establecer jurisprudencia en materia de consumo lúdico de la marihuana. De acuerdo con la Unidad de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial de la Suprema Corte, el tema más solicitado por la población para conocer detalles sobre la resolución del Alto Tribunal se refiere al consumo lúdico de la marihuana. A este respecto, la primera sala de la Corte resolvió 5 amparos que crearon jurisprudencia y declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud. Se autorizó el consumo personal de la cannabis, a quien se le conceda un amparo quien deberá tramitar ante la COFEPRIS el permiso correspondiente, instancia que definirá las condiciones y modalidades de este. Sin embargo, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización. En tanto, la Corte no autorizó la comercialización, suministro, enajenación o distribución de la marihuana, así como el consumo de otros estupefacientes y psicotrópicos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y por primera vez, el INEGI incluyó el apartado de justicia agraria en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal. Durante 2022, el Tribunal Superior Agrario resolvió 968 asuntos, mientras que los 54 tribunales unitarios agrarios que hay en el país concluyeron 52.451 asuntos. Así lo revela el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023, que por primera vez incorporó información relacionada con la justicia agraria. De los 968 asuntos resueltos por el Tribunal Superior Agrario, el 58.5% fueron recursos de revisión relacionados principalmente con la restitución de tierras, nulidad de resolución y por conflictos por límites en los poblados. De los 566 recursos de revisión que resolvió la máxima instancia de justicia agraria, 329 fueron procedentes y 170 improcedentes. En cuanto a los 51.822 asuntos admitidos en los tribunales unitarios agrarios, la mayoría fue por sucesión de derechos agrarios, asuntos de jurisdicción voluntaria y controversias en materia agraria. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Es momento de hacer una pausa, pero no se vaya porque continuamos en Semanario Judicial. Al regresar, el canal del Poder Judicial de la Federación pone a disposición de televisoras públicas sus contenidos.
Continuamos con la información, porque esta semana se llevó a cabo la 16ª Asamblea General de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, espacio en el que se dio la bienvenida a nuevos afiliados, entre ellos el Canal del Poder Judicial de la Federación. En este marco, el director del canal, Ernesto Velázquez, explicó que se trata de un medio especializado, cuyo objetivo es difundir el trabajo jurisdiccional de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, además de fomentar la cultura jurídica, al tiempo que puso a disposición de los afiliados los contenidos que se generan en el canal del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, sus contenidos se amplían con documentales y con diversos materiales audiovisuales que buscan fomentar una cultura jurídica, pero también una cultura a favor de los derechos humanos. Y también hacemos documentales culturales, documentales artísticos, animaciones, y hemos, entre otras cosas, abrevado mucho de nuestros archivos jurídicos para poder generar también materiales históricos. Todos estos están a disposición de los socios de ATEI. Y la Suprema Corte recordó una resolución de la segunda sala sobre el derecho a las tierras en conflicto entre comunidades indígenas. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, recordamos el amparo directo 33/2020, resuelto por la segunda sala de la Corte, relativo al derecho a las tierras en conflicto entre comunidades indígenas. Luego de ejercer su facultad de atracción en julio de 2020, las y los ministros analizaron los derechos que deben prevalecer cuando entran en conflicto comunidades indígenas de hecho y ejidos reconocidos por autoridades agrarias que también tienen población indígena y que ambas defienden sus derechos sobre las mismas tierras. En este asunto, por mayoría de 4 votos, las y los ministros concedieron el amparo a la comunidad indígena Choreachi, integrada por indígenas rarámuris y localizada en la Sierra Tarahumara al sur del estado de Chihuahua. Con ello, ordenó al tribunal responsable emitir una nueva sentencia en la que se ocupe del estudio de los agravios hechos valer por la comunidad recurrente, además de solicitar a las autoridades comunitarias, ejidales y estatales que emitan las medidas necesarias para garantizar la paz entre las personas integrantes de esos entes agrarios. Le presentamos el caso de la comunidad rarámuri en Chihuahua, que gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal obtuvo un amparo que protege su derecho a la movilidad. El Instituto Federal de Defensoría Pública consiguió a través de representación jurídica que rarámuris en Chihuahua tengan derecho a la movilidad y servicios de energía eléctrica. Cada año, el poblado de Gomarachi se inunda, impidiendo el acceso de las personas a su comunidad. A través de un amparo, Ángel Nava, asesor jurídico en la delegación Chihuahua del IFDP, obtuvo la orden de un juez para construir un puente que les permita salir y volver a su comunidad. Promovimos una demanda de amparo indirecto en el que promovimos como acto reclamado, en el que se señaló pues como acto reclamado la violación al derecho fundamental colectivo, por tratarse de una comunidad, al desarrollo regional de las zonas indígenas, precisamente por la falta de construcción de las vías generales de comunicación. A través de un segundo amparo, el asesor logró que los pobladores de la comunidad Nahuachi obtengan acceso al servicio de energía eléctrica. Están muy agradecidos con el instituto por el apoyo que se les ha brindado y más que nada también muy agradecidos porque se dieron cuenta que efectivamente es un servicio que prestamos nosotros en el instituto y que nosotros fuimos. El IFDP atiende de forma gratuita, con calidad y supervisación a personas en situación de vulnerabilidad, como las y los integrantes de comunidades indígenas. Con información de Moisés Castillo, canal del Poder Judicial de la Federación. Y en otra información, uno de los juzgadores que fue exhibido por el presidente de la República en sus conferencias matutinas defendió las determinaciones de las y los juzgadores que han calificado de ilegales diversas detenciones. En México hay abogados, jueces y magistrados que desconocen los parámetros de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que provoca detenciones policiales ilegales.
Así lo afirmó el juez de distrito, Eduardo Alberto Osorio Rosado, durante la conferencia que impartió en la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el tema detenciones policiales y control provisional preventivo. Nosotros tenemos que saber, no por abogados, sino como sociedad, cuáles son los límites de la autoridad. Son derechos que todo ciudadano debe tener e inexcusablemente el abogado debe manejar a la perfección. Al explicar la razón de las determinaciones de los juzgadores de otorgar la libertad o no ante la presunta comisión de un delito, el juez Osorio Rosado aseguró que al día de hoy sigue siendo un problema la legalidad de las detenciones que se presentan. Hay algo muy común en la sociedad e incluso se nos reprocha desde otros estratos o desde otras posiciones del Estado mexicano. Los jueces liberamos delincuentes. El sistema penal acusatorio es una puerta giratoria. Las policías detienen delincuentes y los jueces los soltamos. Y por supuesto que cuando un juez no califica como legal una detención, pues la sociedad dice, uy, aquí algo pasó. Frente a estudiantes y académicos, el juez de distrito destacó que los niveles de contacto y los controles provisionales preventivos no fueron establecidos por la Corte para dificultar la función policial, sino para darnos certidumbre como ciudadanos y para desincentivar las actuaciones ilegítimas de la policía. Al respecto, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal lamentaron los constantes ataques del presidente de la República contra juzgadoras y juzgadores sin conocer los argumentos jurídicos de las resoluciones que se invocan, ni los criterios legales, constitucionales y jurisprudenciales que las fundamentan, lo que origina que se proporcione información falsa a la sociedad. Agregó que de antemano reconocen que están expuestos a la crítica jurídica de las partes, pero a través de los medios de impugnación que establece la ley. Asimismo, que son objeto de un régimen oficial de responsabilidades, pero con base en hechos verídicos, no en meras manifestaciones mediáticas y denostativas. En el marco del seminario sobre derechos colectivos que se llevó a cabo en la Escuela Federal de Formación Judicial, se abordó el tema del derecho de huelga a la luz de la reforma en materia de justicia laboral, acto que implica la suspensión total de actividades en una empresa que tiene como propósito exigir la revisión salarial o total del contrato colectivo. La realidad, pensé mucho, y eso de pensar mucho es limitado porque el acuerdo en huelga pues se saca en 48 horas y en ese mismo tiempo se notifica. Entonces créanme que la reflexión hay que tomar decisiones rápido y argumentar. Y esta semana en el semanario judicial se publicaron 4 criterios, 3 de la primera sala y 1 de la segunda sala. De la primera sala, las 3 jurisprudencias llevan por rubro derecho a la adhesión al recurso de apelación en el sistema penal acusatorio y oral, pero se relacionan con diversos temas. La primera establece que la adhesión puede incorporar agravios que busquen rebatir o fortalecer la resolución impugnada. La segunda establece que tienen legitimación para ejercerlo las partes que tengan derecho a recurrir la resolución impugnada. Y la tercera precisa que su naturaleza es autónoma e independiente. Por su parte, la segunda sala publicó una jurisprudencia de rubro, embargo de inmueble decretado con motivo de la ejecución de sentencia en un procedimiento laboral. Su inscripción ante el registro público de la propiedad de la entidad debe ser gratuita en términos del artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo. En plenos regionales se publican 16 criterios, 14 jurisprudencias y 2 tesis aisladas que se relacionan con el otorgamiento de escrituras en compra de un inmueble, competencia laboral por razón de fuero, aumento de pensiones y prescripción para reclamar diferencias en el pago de aguinaldo. En cuanto a los tribunales colegiados, se publican 15 criterios, 3 jurisprudencias y 12 tesis aisladas que abordan temas de competencia por sumisión expresa, devolución de aportaciones al Fondo de Vivienda, etapa prejudicial conciliatoria en materia laboral y cambio de adscripción de elementos de la Guardia Nacional. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos. Más adelante, sancionan al presidente de la República por violar principios de equidad y neutralidad en materia electoral.
Continuamos con la información. El Tribunal Electoral resolvió un asunto relacionado con procesos internos de partidos y coaliciones de cara a los comicios presidenciales de 2024. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los lineamientos del INE para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos. Parte del debate estuvo en el tema de la separación del cargo de personas servidoras públicas inscritas en esos procesos, pues la magistrada ponente proponía que los lineamientos exigieran la separación. No existe otra garantía suficiente para asegurar la neutralidad y equidad, así como para prevenir el uso indebido de recursos públicos, que exigir la separación del cargo de cargo público, quienes se inscriban para participar en estos procesos. La mayoría de magistradas y magistrados votaron en contra de esta propuesta. Y así en general, esta Sala Superior ha enfatizado que la separación del cargo es un requisito de elegibilidad que implica una restricción a un derecho político electoral fundamental, por lo que su aplicación debe realizarse de forma estricta. A mi juicio también esto trae aparejado otro problema, pues que es precisamente la violación o la afectación al artículo 5º constitucional, que tiene que ver con la libertad de ejercer una profesión. Por lo tanto, en este momento decirles que tienen que separarse del cargo, pues parecería que todo lo que han hecho con anterioridad tiene algún punto de ilegalidad por esa misma situación. En esta sesión, la Sala Superior también confirmó la resolución del INE sobre el registro del convenio del PAN, PRI y PRD para constituir el denominado Frente Amplio por México. El Partido Verde Ecologista de México impugnó la resolución que declaró la procedencia del registro, pues argumentó que la intención de esos partidos es cometer fraude a la ley, pues busca seleccionar a su candidatura para la presidencia de la República. En otro asunto, el tribunal confirmó el registro como agrupación política nacional de la organización Que Siga la Democracia, así como la multa que se le impuso por entregar formatos de apoyo con datos de personas fallecidas durante el proceso de revocación de mandato. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que el presidente de la República violó los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en los comicios del Estado de México y Coahuila, así como en la elección presidencial que se avecina, por declaraciones que realizó en la mañanera del pasado 15 de mayo. Además, de manera indebida, utilizó recursos públicos con fines electorales. La Sala precisó que si bien no realizó un llamado expreso al voto, sí tuvo el propósito de disuadirlo a favor de un determinado personaje al dar una lista de posibles candidatos presidenciales de la oposición. Bueno, estas expresiones, ya así con esta conclusión, llegamos a digamos que caen naturalmente, porque eso es lo que no observa los principios de neutralidad y de imparcialidad, y por lo tanto también está en riesgo el principio de equidad. La Sala dio vista a la Contraloría de la Presidencia para que aplique la sanción que en su caso proceda. La titular del 10º Juzgado Quinto del Distrito en el estado de Veracruz, Daniela María León Linarte, ordenó la inmediata liberación de la jueza Angélica Sánchez Hernández, pues los presuntos delitos que se le imputan, tráfico de influencias y contra la fe pública, no ameritan prisión preventiva. Además, determinó que el juez que giró la orden de aprehensión, la Fiscalía de Veracruz y la Policía Ministerial incurrieron en desacato al violar la suspensión que se concedió a Sánchez Hernández para evitar ser detenida. El Congreso de Morelos interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que diversas autoridades federales de la Ciudad de México y de Morelos violaron su soberanía y autonomía tras la detención del fiscal morelense Uriel N. La Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte turnó el expediente al ministro Arturo Saldívar, quien determinará si admite a trámite el recurso.
Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes no se pierda la sesión del Pleno. En esta ocasión se analizará una controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Federal en contra de las autoridades de Veracruz, pues advierte que se invadieron sus atribuciones al expedir la ley ganadera del Estado. También tiene previsto analizar y resolver 2 declaratorias general de inconstitucionalidad. Una de ellas se propone declararla sin materia. En la segunda se propone declarar la inconstitucionalidad de las fracciones 11ª y 12ª del artículo 98 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Estado de Oaxaca. Así concluimos este semanario judicial. Soy Laura Murillo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.